como psicólogas el proceso de desarrollo y con el énfasis del proceso que hemos denominado para hoy, que es el juego como un escenario fundamental que favorece los procesos de desarrollo. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, para nosotros, cuando hablamos de nosotros, es una línea de desarrollo en psicología. El juego permite, además de que el niño vaya construyendo una relación con el saber o el conocimiento, a la par le permite irse constituyendo como sujeto. Irse constituyendo como sujeto parte de la idea que nosotros tenemos de base también en la concepción que tenemos de infancia, que es una concepción que es muy importante trabajar, porque a veces nosotros los seres humanos nos movemos en unas formas de intervención que no tenemos muy claramente definidas en relación a qué concepción de infancia tenemos, en este caso qué concepción de niño, y operamos sin enterarnos que esa concepción a veces nos hace obstáculo, porque aunque hay unos planteamientos, y en este momento uno diría unos lineamientos de la política pública sobre el cambio de concepción, si no logramos asirlo, entenderlo efectivamente, no podemos transformarlo. Y no es cuestión de mala voluntad, también tiene que ver con nuestra crianza y nuestra historia cultural y social. O sea, nosotros somos dignos hijos de una época que tiene unos efectos en nuestra construcción, tanto subjetiva como obviamente cognitiva, y desde ese lugar queremos arrancar un poco con el primer trabajo que anclamos allí, y es qué tiene que ver la corporalidad y la construcción del cuerpo con la posibilidad de lo lúdico. ¿Cómo nosotros desde nuestra propuesta planteamos esto? María del Carmen, te doy la palabra. Gracias, Jackie. Sí, definitivamente en nuestras conversaciones académicas y en el trabajo que hacemos de intervención, hemos estado hace un tiempo haciéndonos una pregunta que es muy interesante y que la introduce un psicomotricista argentino que ha sido una base muy importante para nosotros, que se llama Daniel Calmels, y es la diferencia que él plantea entre organismo y cuerpo. Cuando él introduce esta discusión, uno se pregunta, bueno, ¿eso qué quiere decir en términos del trabajo que yo realizo como agente educativo, como psicólogo o como profesional en general que trabajo en primera infancia? Entonces, básicamente, él plantea que todos cuando nacemos tenemos un organismo, ¿sí? Con unas potencialidades biológicas, con un universo de posibilidades que venimos dotados como especie humana. Sin embargo, todos los que hemos estado cerca de niños muy pequeños, vemos que en muy poco tiempo se empiezan a ver diferencias muy grandes en la manera en que los niños se enfrentan al mundo. Entonces, digamos que nuestros niños que son más cuidaditos y que se organiza todo para que no se vayan a hacer daño, entonces tiene, digamos, un proceso particular en términos de irse apropiando del mundo, pero a veces cuando visitamos otras comunidades vemos que niños muy pequeños se ven incluso más fuertes, rápidamente aprenden a caminar, caminan por el campo, se saben subir a las barquitas cuando acompañan a sus papás. O sea, empezamos a ver diferencias muy marcadas en la manera como los niños acceden al mundo, dependiendo, como decía Jacqueline, de las diferentes prácticas de crianza y de cuidado a las que están expuestos, ¿sí? Pero esta diferencia también nos lleva a algo muy importante, y es que ese cuerpo es una construcción, en la medida en que cuando nacemos todavía estamos en ese proceso de humanizarnos, de saber quiénes somos, de reconocer las partes de nuestro cuerpo y de reconocernos a nosotros mismos y reconocer a los otros. Para ser más precisa, me gustaría que se situaran un poco en esas escenas tan bellas que uno ve cuando la madre recibe a su niño y lo tiene en los brazos, ¿sí? Donde hay diferentes elementos o mediadores, diríamos, mediadores semióticos o diferentes elementos que están allí, que son la mirada, esa madre que mira con amor a ese bebé y le dice que es el más lindo del mundo, o le dice que está mal geniado porque está llorando mucho,
Entonces aquí también entra el llanto como una forma de comunicación que se va instaurando, entonces ella ya sabe que llora porque tiene hambre, que llora porque necesita el pañal, pero también además de la mirada está la manera como esa madre le habla, con ternura, a veces con angustia también, por supuesto, pues porque no se calma y la mamá tampoco a veces sabe qué hacer, pues a todos les ha pasado. Pero también hay algo muy importante y es la manera como esa madre lo acuna y lo carga. Lo carga, lo mece con un ritmo particular, al mismo tiempo que le va hablando, que le canta una canción de cuna, ¿sí? Pero también esta madre, cuando está frente al niño, toca su cuerpo y lo va nombrando. Y le dice, ay, esos ojitos tan lindos, esa naricita tan linda, la tienes fría, y le coge su naricita, le coge los cacheticos, le coge las manos y le dice, esta linda manita que tengo yo aquí, y le empieza a cantar, ¿sí? Miren que empiezan a ver elementos que parecen muy sutiles porque son muy cotidianos, pero lo interesante de este momento de desarrollo es que todos estos elementos que se están poniendo en escena, la mirada, la voz, el cuerpo, la manera en que la madre le habla, finalmente lo que está haciendo es acompañar el proceso de desarrollo del niño, que él vaya dándose cuenta quién es él, diferente de ella, pero también diferente de ese mundo que lo rodea, del papá que se acerca, del objeto que le empiezan a mostrar. Pero miren que lo interesante de todo esto es que aunque está muy pequeñito, los adultos empezamos a ofrecer escenarios muy variados de interacción. ¿Qué quiero decir con esto? A veces son situaciones como si fuera una conversación. Entonces la mamá le dice, hola, mi niño, ella hace silencio y entonces el niño balbucea. Y entonces ella dice, sí, tienes mucha hambre, entonces vuelve y hace silencio y él balbucea y se ríe y mueve sus piernitas y sus bracitos. Entonces ella le atribuye una intencionalidad en esa conversación, ¿sí? Yo por ahí veo que más o menos como que ríen seguro acordándose cuando han estado con sus bebés. O en otras situaciones, la mamá le canta un rato una canción y el niño con los ojos muy abiertos mirando, ¿sí? En otros momentos le pasa un objeto, un juguete, le mueve el objeto y está allí, ¿sí? Y cada vez que se acerca a alguien nuevo, pues le nombra, llegó la abuelita, llegó el tío, llegó fulano. Pero en el marco de todo esto que va sucediendo, aparece también siempre lo lúdico, y entonces la mamá le coge las manitos y empieza a movérselas, entonces ya el mecerlo no solamente es para hacerlo dormir, sino que a veces ya es como moverlo como tinguis tinguis, como que lo empieza a mover, como que lo sube, como que lo baja y el niño se ríe, o le muestra ese juguete y lo mueve y entonces el niño se interesa mucho más y mueve su cabecita hacia el sonido del juguete que le están mostrando. Entonces miren que desde unos momentos muy iniciales uno empieza a ver la presencia de lo lúdico también. Y lo voy a poner un poco más extremo, como ese reconocimiento de que no solo se trata de unas necesidades básicas de alimento, de que esté calientico, de que hay que cambiarle el pañal, sino también esa necesidad que tenemos como seres humanos de jugar, como dice por ahí un autor Huizinga, esa necesidad propia de la especie, de lo lúdico, que aparece esa sonrisa, ese movimiento de regocijo y de deleite del bebé cuando la mamá incluye todos estos elementos allí en la interacción. Entonces, como les planteaba ahora Jacqueline, nosotros desde nuestra concepción de desarrollo, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, estamos partiendo del supuesto de un niño que viene con un bagaje biológico y con unas posibilidades como especie, pero sabemos que no está completo, sino que por el contrario, cuando nace empieza ese proceso de humanización que va de la mano con elementos sociales, ¿sí? Del lugar donde nace, de las creencias que tiene su familia, sus formas de acogerlo, que está delimitado por ese contexto cultural, pero también hay elementos afectivos, porque es que no es que la mamá le hable de cualquier manera a él, porque es que es su bebé y lo habla de manera particular
para bien o para mal, porque también sabemos a veces que hay condiciones muy complejas y las mamás también sienten muchísima angustia cuando están con los niños, porque no saben qué hacer, porque el niño nace en una situación quizá que no fue la ideal, y eso también es importante rastrearlo, porque va también marcando unos elementos del desarrollo del niño. Pero también viene el elemento de lo corporal. No podemos hablar de juego sin pensarnos lo corporal, sin pensar lo que entendemos por cuerpo, por cómo se construye el cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de lo que les estoy planteando, de un cuerpo que se va a construir. Cuando nacemos no sabemos que estas manos son de nosotros, ¿sí? Pero un día el niño acostado en su cama mueve la mano, se la descubre y se la mira, pero no solo es porque él la vio, sino que la mamá le coge los deditos y le empieza a sobar y le empieza a jugar. Y en este nombrar, mirar y tocarle la mano, en la mezcla de todo esto, el niño empieza a descubrir sus propias manos, se las lleva luego a la boca, pero con esta mano va a agarrar luego la maraca, pero con esta mano luego agarra la cuchara, pero miren cómo empezaba ese proceso mucho antes de, ¿sí? En ese periodo de interacción. Y el otro elemento que me gustaría que quedara, digamos, bastante preciso, es que esas interacciones, desde que el niño está muy pequeño, están marcados por lo lúdico, ¿sí? Por ese deseo de la madre de que el niño se ría, que esté contento, pero de la mano de ese querer que el niño esté contento, también le está permitiendo que el niño descubra lo que es y lo que puede hacer en el mundo, en la relación con él mismo y en la relación con nosotros, que van a ser esa base fundamental para luego cuando emerjan esas situaciones de juego, donde es el niño el que ya va a proponer también, ¿sí? Va a estar mucho más activo en ese proceso de interacción, ¿sí? Bueno, hay otro elemento que quisiera mencionar con un ejemplo particular. Miren que alguna vez observando una niña, esto lo vamos a abordar un poquito adelantico, pero quiero dejar situado este ejemplo, y es cuando los papás empiezan a taparle el rostro a los niños con una manta, que surge como de manera natural, ¿sí? Pero resulta que en ese juego, cuando se está tapando con esa mantica y se destapa, está ocurriendo algo muy bonito que tiene que ver con la ausencia y con la presencia, ¿sí? Con estar un momentico oculto, pero cuando se destape hay una emoción del encuentro. Miren que esto surge casi que intuitivamente en ese proceso de intercambio para sorprender al niño, pero como vamos a ver un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta qué es lo que se está constituyendo en ese encuentro tan bonito y tan genuino que se da entre la mamá y el niño. No sé, Jackie, si vamos hasta allí, continuamos con otra o... Creo que podríamos entrar un poco en el segundo punto, profundizando esto que estás nombrando. Aquí hay algo que quiero como retomar y que discutíamos con María del Carmen frente a la lógica un poco del conversatorio y de darles herramientas en vía de pensarse el juego como un posibilitador de dos elementos fundamentales que no están separados entre sí, pero que a veces los separamos, y es lo cognitivo y lo subjetivo. Esa es la primera diferencia grande para nosotros, saber, o sea, toda esta posibilidad de conocer de un niño no puede deslindarse de la constitución psíquica, si estamos hablando de primera infancia. Y obviamente uno podría pensar en, después de los 6 o 7 años, que la diferenciación sea un poco mayor y aparece todo lo formal de la escuela. Se espera que lo formal en la escuela no entre en la primera infancia de manera escolarizada, que descubramos cómo los procesos cognitivos se van dando de la mano con los procesos afectivos, sociales, emocionales, si los queremos llamar de otra manera. Entonces, retomando lo que María del Carmen propone, vamos a profundizar un poco en el primer elemento. El niño al nacer necesita, como ninguna otra cría, de un otro para poder ser.
Sin el otro no nos humanizamos. Y allí María del Carmen todo el tiempo ha nombrado a la madre, y yo quiero aquí ampliar este espectro porque es la madre o quien materne. Y allí entramos en el centro, en los centros de desarrollo de primera infancia, donde a los 4 meses, quien materna tiene sí o sí que ser la educadora o el agente educativo. Si es un hombre, un agente educativo también puede funcionar. ¿Qué significa que quien esté allí cumpla la función maternante? Por supuesto, no es la madre, ni es el padre, pero el niño requiere, el bebé requiere de alguien que se ocupe de él, como lo nombra un poco María del Carmen, intuitivamente. Silvia Español, una psicóloga del desarrollo argentina, propone un término para entender esto que es parentalidad intuitiva. Y propone que nosotros los seres humanos que hemos venido en un proceso de desarrollo de humanización adecuado, tenemos en nuestro acervo una estructura que nos permitió ser lo que somos ahora. ¿Sí? Nos cantaron, nos arrullaron, nos mecieron, nos acunaron, nos cobijaron, nos alimentaron, y eso en un momento dado, cuando el bebé nos lo entregan a nosotros, aparece a veces un saber que uno no sabe de dónde sale, y sale de esos primeros 5 años, de todos esos procesos, de lo que vimos en otros, de lo que socialmente se jugaba, ¿sí? ¿Qué significa eso? En las distintas culturas del mundo siempre han habido juegos de crianza, que es lo que Calmes nomina como esos juegos iniciales que hacen que se acoja a un bebé y se lo vuelva humano. ¿Qué pasa cuando estamos pensándonos la primera infancia en la institución educativa? Que no podemos borrar estos procesos, que estos procesos tienen que estar allí y tienen un peso fundamental, que cuando nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela nos cantaba canciones de cuna, nos permitía entender sentidos, significados, contexto, y con esto jalonaba procesos cognitivos, procesos afectivos, procesos relacionales. Los que jugamos a cantidad de juegos en el espacio de la calle o en el espacio de la casa, que era grande y había solar, generábamos una cantidad de procesos corporales que no hacían que necesitáramos terapia física, ni terapia ocupacional, ni terapia del lenguaje, porque los procesos de socialización generan jalonamientos a las competencias con los que el bebé nace. Cuando María del Carmen nombra esos distintos juegos, Calmes nos va a plantear juegos de crianza. Silvia Español va a hablar de juego social temprano y juego sensoriomotor. Entonces, el juego social temprano es toda esa cantidad de intercambio lúdico que tiene el niño con quien lo materne y que le va a proponer un lugar en la escena, un lugar que nosotros llamamos de agentividad. ¿Qué quiere decir un lugar de agentividad? Que el bebé puede oír a la madre. Cuando la madre, como María nos trae el ejemplo, le dice al bebé: hola mi bebé, mi sol de verano, ¿cómo amaneciste hoy? Efectivamente, la madre, si está bien inscrita en lo social, no necesariamente estamos hablando de que ha hecho carrera profesional, no. Es una madre que tiene un bebé con quien se instaura una relación vincular. La madre se queda callada y el bebé balbucea. Cuando el bebé balbucea, la madre siente que el bebé le respondió. Y dice: ¿sí? ¡Ah! No me digas. Y este gesto de interrogación lo hace casi siempre, y el bebé la mira y hace otro balbuceo y la madre se lo significa. Este juego de significación y sentido lo tiene que hacer la cuidadora o el cuidador o quien materne al niño. Porque si no lo hace, por más que le dé un buen teterito, le dé todos los elementos que necesita, lo asista, lo cambie, le quite el pañal, el bebé está perdiendo ese primer lazo social que es jalonador de procesos cognitivos, de procesos afectivos, de procesos emocionales. Entonces, los primeros juegos que hace el niño son corporales en los sensoriomotor y son solitarios en el sentido en que él estiró el cuello para ver algo y de pronto lo vieron haciendo este juego y, como dice María, cargado de lo lúdico, y el adulto debe apalancar esto. A veces sentimos que los niños no pueden estar solos ni hacer nada, y resulta que el niño nunca está haciendo nada. El niño está descubriendo su cuerpo,
estirando el piecito, moviéndolo, descubriendo las manos, haciendo babitas, haciendo gorjeos. ¿Qué hace el adulto? Lo moviliza. ¿Cómo lo moviliza? Él ve que está moviendo la mano y el adulto le juega un poquito con la mano y le dice, sí, la mano, bebé, la mano. Y el niño empieza a construir. Puede que esté solo y se la pase mucho tiempo jugando, pero al ratico, si necesita de un adulto, el bebé llora. ¿Qué hace el adulto que reconoce el llanto del bebé? Todos sabemos que en la medida en que tengamos una conexión con un bebé, logramos descifrar el llanto. ¿A qué me refiero? El bebé llora y quien lo ha maternado dice, ah, es la hora del sol. Y uno que está al lado dice, ¿la hora del sol? Si es que así llora cuando quiere sol. Y efectivamente lo sacan al sol y el bebé pone una sonrisa y se queda calmo. ¿Por qué? Porque él muestra procesos de relación. Lo han sacado al sol, le han hablado y él sabe ir allí, a qué a determinada hora. También tiene hambre o tiene cólico y la persona dice, ah, tiene coliquitos, ah, tiene gases, ah, es la hora de molestar. Y uno dice que no, llora, llora y luego se calma. ¿Qué significa eso? Que en la relación que ha instaurado ese cuidador ha logrado leer al niño y leer al niño significa entrar en una relación con el otro. Entonces, los juegos que aparecen allí inicialmente son juegos muy importantes y los reconocemos como juegos de crianza. Entonces, en los juegos de crianza están los juegos de sostén, que son fundamentales, los juegos de ocultamiento y los juegos de persecución, que van a derivar luego en juegos en que se trabaja todos los procesos de mm, domeñar la pulsión agresiva, de civilizarla, ¿sí? Ahora, los juegos de sostén, de ocultamiento y de persecución permiten al niño ir constituyendo un cuerpo propio. Cuando la madre coge al bebé y lo levanta, le empieza a poner una distancia a ella del cuerpo protector que lo tiene aquí, que lo acuna con un abrazo envolvente, que le da el seno, que lo lleva. Si es la maestra jardinera y tiene 10 niños, el bebé necesita ser cargado. Y ella tendrá que encontrar maneras con su auxiliar de cargarlos y de prestarles el cuerpo. Pero también poco a poco les irá poniendo distancia, porque la distancia permite que el niño construya el límite de su cuerpo, distinto al límite del cuerpo que le ha dado la vida y del que ha dependido y ha estado pegado inicialmente por la succión. Un bebé quiere estar pegado al seno de la madre, no solo por alimentación, sino porque ahí encuentra esa etapa inicial del vientre, pero ese hay que desprenderlo para que él pueda hacer, para que él pueda tomar distancia, para que su estomaguito se organice, para que entre el ritmo del día, para que en la noche deje de pedir seno todo el tiempo. Esas son las organizaciones iniciales y se van haciendo en el jardín de infantes ahora, en el CDI, en el centro de desarrollo y en la casa. ¿Cómo ayudamos a que el niño avise cuando tiene hambre, permita una interacción con el otro, esté calmo? Lo cargamos, jugamos, lo mecemos, le cantamos y el niño va teniendo distancia del otro, presencia, ausencia. Lo cojo, lo bajo, él siente el vértigo. Al principio el bebé se asusta, pero él se sonríe porque esta mano protectora lo acoge, lo sostiene y le va permitiendo vivir distancia, presencia, ausencia. Si lo vamos a mirar desde el lado de la psicología cognitiva, va construyendo la referencia del objeto permanente, va construyendo desde el lado subjetivo la corporalidad, va construyendo un cuerpo propio. Entonces los juegos, las rondas empiezan a aparecer y van simbolizando esto. Si ustedes miran todas las rondas infantiles, van trabajando a través de las narrativas juegos que permiten ir simbolizando el cuerpo a cuerpo y la distancia. El juego de ocultamiento, el cucú, la cobijita, el ocultarse, el tumba, el niño se ríe, al comienzo se asusta y luego dándose cuenta que siempre aparece detrás de la sabanita la mamá. Y cuando le quitan la sabanita a él, al cucú, aparece el otro y él va jugando a aparecer, desaparecer en el cobijo de la relación con el otro. Luego vendrán todos los juegos de persecución, que son fundamentales porque el niño cada vez tiene más conciencia de sí, de la necesidad del otro,
pero va adquiriendo habilidades motrices, ya se incorpora, ya se levanta, ya gatea, ya camina, y ahora empiezan los juegos de ocultamiento con el cuerpo propio. Todos sabemos que inicialmente el bebé con ocultar la cara siente que se ocultó todo. Cuando él empieza a hacer todos estos juegos va construyendo lo que significa la corporeidad completa y que esconderse no es solo la cara sino todo el cuerpo, es aguantar un tiempo sin existir, porque tiene que estar en silencio, porque tiene que estar atento, porque tiene que escuchar, porque no se puede mover. Si ustedes piensan esos procesos en la corporalidad, significan un niño capaz de contenerse, sostener la pausa y la espera. Por eso es que hablamos de que el juego no solamente, digamos, es algo que siendo lúdico permite, sino que desarrolla procesos cognitivos. En esa vía, María, de los juegos en este proceso, sigamos como mirando un poco esos desarrollos posteriores. Bueno, entonces, de la mano de estos juegos de crianza, yo quisiera invitarlos a pensar en una escena que les anticipaba ahora y que cada vez se va complejizando mucho más, ¿sí? Entonces, la escena que quería presentarles de una niña más o menos de unos 10 meses, ¿sí? Que está acostada en su cama y el papá le empieza pues a tapar su rostro con una cobija y ella, pues inicialmente él es el que la destapa, pero en varias veces que se hace el juego, ella empieza a ser la que se destapa, se quita la mantica y cuando se la quita, pues ella lo que espera es que el papá esté frente a ella. Y cuando lo ve, se sorprende. Pero resulta que el papá introduce una variación y es que cuando ella se destapa, él se le ha escondido en otro lado. Ella inmediatamente empieza a buscarlo por todo lado y cuando él aparece otra vez, vuelve la sonrisa. Entonces el asunto allí, en relación también con las construcciones que se van haciendo, es que está presente el afecto, la emoción del encuentro con el otro, está lo social porque está este juego en el marco de una regularidad, ¿sí? Que viene antes, que sigue después, el intercambio de los turnos, está la corporalidad porque yo descubro que con mis manos yo puedo taparme y destaparme. Y por supuesto, también hay un proceso en la organización del pensamiento que permite que el niño pues sepa qué va a pasar, sepa cuál es el momento en que él puede participar o no. Pero resulta que esto lo podemos ver presente en los juegos de los niños mucho más grandes, ¿sí? Entonces, hay una experiencia muy bonita que la voy a plantear desde dos esferas. Cómo se hace en lo presencial y cómo se hace quizá en lo virtual ahora en todo esto que hemos tenido que vivir, ¿sí? Y de las experiencias que hemos construido con las maestras. Entonces, es el juego de juguemos en el bosque, ¿sí? Todos lo conocemos, hemos visto a los niños jugar. Entonces, miren lo complejo y lo bonito de esta experiencia de juguemos en el bosque. Resulta que en una situación particular que yo estaba acompañando un proceso de unas maestras, había un niño, un chiquito que pues se negaba quizá a hablar, hablaba muy poco, con una voz muy bajita. Entonces, pensando con las maestras, ¿qué hacemos? ¿Cómo potenciamos esta posibilidad? Porque no era que él no pudiera, sino que algo pasaba en esa posibilidad de apropiarse de su voz, de tener una voz, una palabra frente a los otros para decir qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere. Porque no se trata solamente de que él tenga la potencialidad para hablar, sino lo que implica asumir una voz frente a los otros. ¿Sí? Entonces resulta que dijimos, juguemos en el bosque porque les encantaba, y empezamos a hacer una dinámica con la maestra. Yo le dije, yo me voy con él y tú te vas con las ovejas, pero vamos a aprender todos qué significa ser lobo y qué significa ser oveja. Entonces yo me iba con él y nos empezábamos a convertir en lobos. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué es lo que dice el lobo? Juguemos en lo que dice el lobo, los voy a atrapar, los voy a salir a atrapar. Entonces yo le decía que le tocaba a él y él muy pasito me decía, los vamos a atrapar. Yo le decía, no, a mí eso no me da nada de miedo. No, no te van a escuchar, vamos a hacerlo un poquito más duro los dos, pero vamos a poner ese cuerpo como si fuera un lobo,
cómo son esas manos que tiene el lobo. Entonces él me hacía así, cómo es la cara del lobo, cómo se para el lobo. ¿Sí? Un poco a corporizar ese personaje, a que él se apropie de ese personaje que va a representar. En ese momento estamos anclados en la ficción, en la posibilidad que tenemos como seres humanos a partir de la ficción y de la entrada a lo simbólico, de ser lo que nosotros queramos en ese espacio en el que estamos protegidos, y a su vez la maestra con las ovejas, pues cantaban como las ovejas y se organizaban como las ovejas. Entonces empezamos a hacer este juego con el niño y a medida que avanzaba el tiempo, cada vez más él lograba en su cuerpo empezar a vivir ese personaje, saber que en el marco del juego, al ser el lobo, él podía hacer propia su voz, y su voz más fuerte, y su cuerpo mucho más fuerte, porque él en la vida cotidiana se percibía como un niño quizá un poco frágil, ¿sí? En la historia de él, en esa relación con esos adultos, siempre había situado como un niño con muchas dolencias en su cuerpo, que se había enfermado mucho, que había tardado en ese proceso para hablar, pero que el juego le permite descubrir otras formas posibles de ser y estar en el mundo, que él también podía ser fuerte, que él podía ser lobo, que él podía perseguir a los otros, asustar a los otros. Y este escenario del juego apalanca la posibilidad de que él ya en su vida cotidiana empezara a tener una voz distinta y a situar su cuerpo de una manera distinta. ¿Qué otro componente había allí en ese juego? Ustedes saben que el lobo se viste para salir a comerse los niños o las ovejas. Entonces, conseguimos una ropa grandota, pues camisas, pantalones, y él tenía que hacer ese proceso de la vida cotidiana que todos los niños deben aprender, y es a vestirse solito, que no lo hacía en lo cotidiano, pero siendo lobo sí había ese deseo de hacerlo. Entonces se subía al pantalón, se empezaba a abotonar, miren todo este gesto que está pasando acá en el abotonar, en subirse los pantalones, subirse el cierre. Entonces, en el marco del juego él estaba descubriendo que podía hacerse cargo de situaciones de la vida cotidiana, que tenía una voz para poder expresar su deseo y lo que él era, que podía jugar con los otros sin tener miedo, y que corporalmente él tenía muchas posibilidades que le permitían ser activo en la situación. Pero ahora viene el asunto de todo lo que nos pasó en la pandemia, y entonces ahora cómo jugamos, juguemos en el bosque, si estamos en una pantalla, ¿sí? Entonces, no, digamos, es algo que está escrito y que lo tuviésemos pensado, pero reconociendo que necesitan los niños y la necesidad de la ficción ahora más que nunca, que nos permita elaborar esto que estamos viviendo, que hemos venido construyendo con las maestras. Bueno, esto es una historia de una maestra en particular que decide jugar con los niños al lobo, al Juguemos en el Bosque. Se hace una máscara de lobo, los niños están allá al otro lado en sus casas y ella está acá con su máscara. Les recuerda a los niños que ya se sabían Juguemos en el Bosque, cada uno se para frente a la pantalla con su mascarita de oveja y cada uno empieza a cantar, jugaremos en el bosque, y entonces ella desde la pantalla con su máscara, me estoy vistiendo, me estoy... Pero lo más bonito es ver cuando ella dice, salgo a atraparlo, y los niños en la casa corriendo por toda la casa y gritando y escondiéndose por toda la casa, y después le dicen a la profe, casi nos atrapas. O sea, eso es una cosa supremamente bella, que los que trabajamos con niños nos hace vibrar muchísimo porque nos permite darnos cuenta del poder que tiene la ficción. Ese pacto en la ficción donde no importa que el lobo esté a no sé cuántos kilómetros de mi casa, sino que ese lobo existe en mi mente, existe cuando veo a la maestra con la máscara, y lo más importante, existen esas emociones que yo experimento en el juego. Esa emoción es real, esa alegría es real, ese miedo es real, y una necesidad muy importante de que esas emociones se pongan en escena en el juego para poderlas elaborar,
para poder dominarlas, para que ese miedo no me domine a mí, sino que yo sepa qué es el miedo y sepa cómo lo enfrento en determinado momento de la vida, ¿sí? Pero miren que esto se vino construyendo desde antes, en esos primeros juegos que se concretan ahora en las escondidas, en juguemos en el bosque, en la rueda rueda y en otros juegos que tienen que ver también pues con lo simbólico, con esa entrada a la ficción, ¿sí? Y lo otro es en términos de los aprendizajes que los niños van teniendo en esos juegos, porque uno diría, bueno, está jugando, ¿y qué está pasando allí? ¿Qué más está aprendiendo el niño? Pues resulta que el niño cuando está jugando, juguemos en el bosque, está aprendiendo del orden que tiene la vida cotidiana. ¿Qué me pongo primero? ¿Qué me pongo después? ¿Y qué me pongo después? Que es uno de los elementos que el niño tendrá que construir sobre el pensamiento matemático en términos del orden de los elementos, que luego también sabrá que se cuantifican, pero que también tienen un orden, ¿sí? Resulta que el niño está aprendiendo de la organización también de los eventos, en términos de yo cómo planeo lo que voy a hacer. Los niños planean cuando salen a agarrar a las ovejas. Entonces, los niños miran y dicen, este corre más despacio que yo, entonces me voy y le corro a este. O este se me va a ir a esconder a tal lado. Allí está presente la función ejecutiva, la posibilidad que yo tengo de anticipar lo que va a pasar, planear una solución y ejecutarla. Y ahí está lo cognitivo en todo su esplendor. El niño está resolviendo un problema, ¿sí? Pero también está la posibilidad de que el niño está en un juego reglado, sabe qué puede, qué no puede hacer, dónde se ubica el lobo, dónde se ubican las ovejas, qué dice el lobo, qué dicen las ovejas, hasta dónde puedo correr, hasta dónde no puedo correr. Está lo afectivo, cuando siento ese susto, cuando siento esa emoción, cuando siento ese poder de agarrar a los otros y ver que soy muy fuerte, ¿sí? Y, por supuesto, está lo corporal, cómo corro, cómo me desplazo, cómo reconozco mi cuerpo, cómo me visto, cómo puedo ser lobo y puedo ser oveja, pues porque mi cuerpo también me muestra que tengo muchas posibilidades en esa relación con el otro. Entonces yo creo que esto permite como ir recogiendo algunos elementos en relación con lo que posibilita el juego en este proceso de desarrollo, pues en lo presencial, pero también pensarnos ahora en este reto que estamos viviendo desde lo virtual. Bueno, en esa vía, María del Carmen, y creo que para como dar un paso a preguntas, se nos está acabando el tiempo, quiero cerrar planteando cómo con lo que traes tú volvemos a algo que para nosotros es fundamental y es que el desarrollo es integral. Cuando uno piensa en integral, tiene que encontrar elementos que determinen y jalonen unos procesos que no solamente estamos viendo en una vía, sino en todas las vías que a nivel de desarrollo un niño debe tener. Pensarnos, por ejemplo, que un niño tiene primero que ser, y cuando yo digo ser, quiero hacer el acento muy fuerte en la identidad, en el yo. Un niño no nace constituido como un ser humano, tiene que hacerse humano. Naturalmente no nos desarrollamos. El desarrollo es social y cultural. Y aquí retomo una de las preguntas que nos habían mandado, y es que en las distintas, digamos, contextos culturales, el que sea la cultura indígena, la cultura afro, las distintas culturas tienen una manera de pensarse la vida y esa manera llega a los niños, esa cosmogonía, a través de las narrativas. Dos elementos fundamentales, la ficción y la narrativa, van a jalonar el desarrollo, ¿sí? Cuando la ficción desaparece y la narrativa desaparece, se empobrece la cognición. Totalmente. Podemos encontrar incluso seres humanos que funcionan como maquinitas, pero no son relacionalmente hábiles y no logran desarrollarse socialmente. No tienen lo que a veces se llama como empatía, es sentir al otro. Es porque el otro es un semejante a mí y yo lo construí en esa relación inicial
que tiene que ver con las culturas y los funcionamientos que las culturas proponen. Existen unas singularidades en cada cultura que las hace ser cada cultura, pero existen, digamos, unos universales, y es que hay formas y narrativas que se constituyen, que se construyen y que permiten la constitución subjetiva. Si estamos hablando de un lugar en territorio, por ejemplo, es distinto a pensarnos en una comunidad indígena en zona urbana. ¿Por qué? Porque es que en zona urbana ellos siguen teniendo unas raíces importantes, pero están en la ciudad y tienen que moverse como ciudadanos un poco del mundo. ¿Cómo ayudarlos a construir una identidad? Parte del lugar que tengan sus padres, de las narrativas que circulen, del lugar que le demos en la narrativa en los CDIs a los niños, pero no podemos olvidar lo otro donde él está inmerso. Ahora, cuando María del Carmen pone el ejemplo de juguemos en el bosque, si nos vamos a las distintas culturas, aparecen esas narrativas. Porque si hay algo que nos hace humanos es luchar contra nuestros temores de pérdida. ¿Por qué nuestros temores más ancestrales son de pérdida? Porque dependimos de un otro para ser. Quienes no hayamos dependido de un otro para ser, esa subjetividad no se constituyó adecuadamente. Un bebé nace y al nacer se fluye en el otro. Si es una comunidad colectivista, se fluirá en el colectivo que materna. Porque por eso sabemos aquí que aunque hablemos de madre, nos vamos a pensar en quién materna, quién cuida, quién es el referente. No necesariamente es una mujer o un hombre. Puede ser un colectivo que marca unas lógicas, pero que la madre y el padre de ese bebé le dicen al bebé, allí vas a ir, como cuando nos lo dejan en el CDI. Si la mamá y el papá o la abuela no transfiere la seguridad de ellos a quien va a cuidar al bebé en el lugar donde lo vamos dejando, y esa persona no la asume, ese bebé va a tener fiebre en la noche, va a llorar, no va a querer comer, porque él no puede decir, mira, me siento asustado porque tengo miedo del peligro de perderme. No, no lo decimos los adultos y nos pasan muchas cosas, ¿cierto? El niño apenas se está construyendo y su cuerpo va a hablar. Entonces digamos que esos juegos, y hay algo que no hemos tocado y ya es el cierre final, y son los cuentos infantiles. ¿Listo? Eso viene en la misma lógica. Recuerden que vamos del plano de lo sensoriomotor, los juegos sociales, los juegos de crianza, el trabajo de la ficción, el trabajo de la narrativa a lo simbólico. Todo ese es un recorrido humano que se constituye en la primera infancia y tendrá que seguir. Donde el agente educativo A, B o C tiene que ser sensible a lo que nombra María, al tono, a la musicalidad, al ritmo, a la lectura del niño, a la lectura del cuerpo, a la lectura del otro, a la lectura del contexto. Mi mamá me tiene que ir a dejar al CDI con el dolor del alma. Tiene sus manos frías cuando me entrega a la cuidadora. El niño lo percibe, lo siente, la pierde olfativamente. La madre tiene miedo, él es sensible al olor. Todos lo fuimos, ya no. Se necesitó en el primer momento de nuestra crianza. Ahora que somos adultos, no. Pero el bebé lo percibe. Y si esa madre dice estoy bien y la cuidadora dice sí, váyase que está bien, el niño no va a estar bien. Yo veo los ojos de esa mujer con lágrimas y la tengo que contener como cuidadora del bebé futuro para que el bebé confíe en mí y le diga, sí, mamita o sí, abuelita, yo también me asustaría de dejarlo. ¿Quiere ver este espacio? Mírelo. No, 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 que se vayan los papás de los centros porque no hay adaptación. Ojo, es un proceso vincular que hay que transferir. De la manera en que lo transfiramos también los vamos a humanizar a ellos. Los seres humanos tenemos un problema complejo y es que nos adaptamos a veces a cosas complejísimas y nos podemos adaptar a la fuerza, al dolor y ya volvernos insensibles. Y luego decimos, pero a ver, este niño se golpea contra el mundo, las paredes, rueda y no siente. Ajá, ¿y qué pasó en esa corporalidad de ese nene o esa nena para funcionar así con la vida? Bueno, vamos a cerrar aquí para abrir a preguntas. Hemos trabajado un poco las preguntas que nos hacían de las comunidades indígenas, hemos tomado algunas de las que ya nos han llegado, no sé si habrá una o dos preguntas para cerrar y darle paso a Carlos, que
pues nos va a dar una información pertinente también a este webinar. Bueno, profe, no, muchísimas gracias a ambas, la profe María del Carmen y a ti, profe Jacqueline. Muy interesante y agradable todo lo que nos explican y cuentan en este espacio, digamos, tan pequeño, todo lo que también se logra gracias a la experticia que tienen ustedes y a esa pasión que demuestran y a la vocación que tienen por esta primera infancia. Yo creo que por eso es que se logra en tan poco tiempo tantas cosas provechosas y maravillosas. Bueno, sí tratamos la mayoría de las preguntas, aquí las estábamos recorriendo otra vez. Yo quisiera pues como dar el espacio para que las personas puedan saludar, porque pues en esta búsqueda de interacción tenemos poco tiempo. Sí, me parece muy bien. En esta búsqueda de interacción yo quisiera que las personas rápidamente, respetando el tiempo de los demás para que todos puedan participar, saludar por lo menos y todo, decir cómo se sintieron y sigamos adelante para poderles brindar una información con respecto a la formalización de las competencias en primera infancia que tenemos muy bien estructuradas en la universidad. Entonces voy a comenzar con Adriana Caicedo. La voy a ir nombrando y les abro el micrófono para que puedan participar. Estoy aquí muy pendiente. Entonces, Adriana Caicedo, ya le di solicitar para reactivar el audio. Bueno, vamos a ver. Adriana Caicedo, miramos a ver si ya funciona. Ya les di la opción para que puedan abrir el micrófono. Adriana, ¿estás por ahí? De pronto no les es fácil hablar. Bueno. ¿Será darle la palabra de pronto a los que puedan la palabra o la manito? Laura, por ejemplo, nos está saludando allá. Laura, listo, espérame un momentico, ya busco a Laura. Pues la veo, ¿no? Lo mismo Ana María, bueno, Daniela. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya llegó alguien. ¿Quién está por ahí? A ver. Ya les di, Adriana está por ahí, ¿cierto? Ya les di la opción. Brevemente, Adriana, si quieres simplemente saludas, como quieras, no estamos exigiendo que tengas que, o sea, simplemente si quieres saluda y seguimos con otra persona. ¿Está por ahí, Adriana? Listo, sigamos entonces con Ana María España. Buenos días para todos. Okay. Mi nombre es Ana María España, soy docente del Colegio Guillermo Ponce de León. Muy agradecida por la invitación. Realmente el juego es importante, pienso, no solamente en la infancia, sino como a lo largo de la vida, en todo momento. Y pues es la manera importante en que nuestros niños, pues desde que nacen, empiezan pues como ese conocimiento, esa interacción de todo lo cognitivo y lo emocional. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Ana María. Bueno, seguimos con Angie Delgado, por favor. Muy buenos días para todas. Mi nombre es Angie Paola Delgado Mejía, docente del Colegio Guillermo Ponce de León también. Digamos que yo trabajo con los chiquitos, los niños de 5 años y 6 años de edad en el grado de Kinder 5. Entonces, en realidad, este webinar fue muy interesante para mí. Les agradezco a todos y muy emocionada con la invitación. Muchas gracias. Gracias, Angie. Muy formal. Ana Iliam. Qué pena, Ana Iliam. Usted me dirá y me corregirá si pronuncié correctamente tu nombre. Tranquilo, sí, señor. Ana Ilian Fonseca, sí, señor. Muchas gracias. Muy buenos días. Okay. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Ilian Fonseca Jarano, soy coordinadora del Colegio Guillermo Ponce de León. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. La verdad es que es una propuesta bastante interesante, ya que pues prácticamente hoy en día se ha convertido en juego, en un método, digamos así, en una dinámica muy importante para que el chico empiece su proceso en la escuela y en su proceso cognitivo.
Muchísimas gracias por todas las pautas que nos brindaron y bueno, aprendimos de que por medio del juego podemos desarrollar todos esos aspectos emocionales, afectivos, corporales, que muchas veces uno los juega porque hay que jugar y no tenemos en cuenta todas esas partecitas. Muchísimas gracias, muy interesante. Muy bien, muchas gracias a ti. Muchas gracias, muy amable. Adriana, no, Adriana ya pasamos, Ana María. Por aquí tengo a alguien que dice bienestar social, a ver si de pronto se presenta. ¿Quién es bienestar social? Que no tengo el nombre. No se escucha, porfa, para el audio, para que habilites tu micrófono. Eso, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Flores Avirama, secretaria de Bienestar Social del municipio de Tuluá. Pues la verdad, para nosotros y para varias que están aquí, que están dentro de mi secretaría, esos espacios de interacción e información son muy importantes, ya que nosotros desde la Secretaría de Bienestar Social manejamos todo el tema de primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces estamos aquí participando de este espacio y retroalimentárnoslos para irlo a aplicar a las diferentes intervenciones que tenemos con nuestros niños. Muchísimas gracias por el espacio y a las personas que hoy están acá. Gracias a ustedes. Mucho gusto, Carolina, muy amable. Ustedes. Tenemos la coordinación Comunidades Negras Afrodescendientes, por favor, también, que nos colabore presentándose. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Camila Granja, ayudante de la coordinadora Luz Aida Caicedo Sinisterra. Somos de las comunidades negras afrodescendientes, agradecidas por este espacio, ya que en nuestra comunidad también trabajamos con niños y muchísimas gracias. Aquí atenta y haciendo presencia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días, Luz Aida Caicedo, coordinadora de todo lo que tiene que ver con comunidades negras afrodescendientes del municipio de Tuluá. Esos espacios son importantísimos y agradecemos esta invitación porque nos deja un insumo importante para trabajar con nuestras comunidades. Y es como el juego desde ese enfoque técnico diferencian también, ayuda a construir y a fortalecer esos vínculos y el desarrollo de nuestros niños. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Luz Aida. Muchas gracias, Luz Aida. Bueno, muy buenos días para todos. Buen día, Joana. Buenos días. Bueno, yo estoy asignada en el municipio como la coordinadora de primera infancia, infancia y adolescencia. Así que evidentemente pues este tipo... Uy, se nos quedó ahí, Joana. Se congeló. Se congeló. Portal, toda la articulación, en términos generales, pues con la comunidad, porque sabemos que, si bien como lo han planteado a lo largo pues de esta intervención, es significativo, educativos desde cada uno de sus esquemas, pues es determinante la forma en cómo los padres o cuidadores generan como esa interacción de conectividad y confianza para que el proceso no se vaya a truncar, sino que por el contrario pues se genere la efectividad que se espera. También soy felizmente madre de familia del Colegio Guillermo Ponce de León y es un placer saber que aquí están pues las docentes fortaleciendo ese proceso que luego también sé que de manera articulada y conjunta tenemos que seguir sembrando para mejores resultados en nuestros niños, niñas y adolescentes. Excelente. Vale, muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Joan. Continuemos, por favor. Vamos que aquí se me perdió un poquito quién iba en el orden, para que me colaboren ustedes. Quien no haya hablado, pues se pueda presentar, saludar. Muy buenos días. Buenos días, Adriana. Buen día, Adriana. Qué pena, tenemos como problemas de conexión. Mi nombre es Adriana Caicedo, soy la gestora social y queremos agradecer en primera instancia a la Fundación Levapan por esa invitación, a la cual le hemos hecho eco desde la administración municipal y hemos invitado a todos aquellos grupos que sabemos que trabajan con infancia y adolescencia para pues que se capaciten y en este caso nos ayuden a multiplicar la información
con las comunidades que ellos intervienen. Y muchas gracias a la Universidad ICESI por este apoyo, importantísimo. Después de, creo que en este momento me estoy preparando entonces para ser abuela. Muy bien. Conocimientos muy importantes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones, Adriana, y bueno, muchas gracias por tu intervención, eres muy amable. ¿Quién más tenemos por ahí, por favor? Hola, buenos días. Buenos días, Daniela. Buen día, Daniela. Mucho gusto, Caterina Galindo, es que aparece como Daniela Vázquez porque en este computador ve clases mi niña. Ajá. Sí, muy contenta, muy agradecida por la invitación, por el espacio. Soy licenciada de profesión, actualmente soy la coordinadora de mujer del municipio. Tengo experiencia en el campo pues, de primera infancia y pues para mí es muy importante porque sé que a través de las mujeres, a través de capacitaciones y procesos efectivos que puedan transformar los procesos de crianza, podemos contribuir de manera positiva en los niños. Cuando llegamos a las cuidadoras, a las mamás, es un proceso creo que es súper completo. Además, pues agradecida de ver este espacio y darme cuenta que los profes de mi niña, que también soy parte de la familia Guillermo Ponce de León, pues de corazón, vienen desarrollando unos procesos bastante importantes. Todos se esfuerzan y los temas que hemos tratado hoy se han visto pues reflejados en cada uno de los espacios. Muchísimas gracias. Mami de Daniela Vázquez, ¿me recuerdas tu nombre, porfa? Qué pena. Caterina Galindo. Caterina Galindo, ok, Caterina, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más se encuentra por ahí, por favor? Bueno, sigo yo. Buenos días. Buenos días, Buen día, Gustavo. Hola. Mi nombre es Gustavo Ramírez, soy licenciado en profesión también. Actualmente soy el coordinador general del Departamento de Arte y Cultura, agradecido por este espacio, muy atento, lógicamente para mí, padre de familia de dos hermosas mujeres, y entonces hacen un panorama muy bacano de lo que uno hace con sus hijos y evaluado desde un contexto psicológico, pues dice, bueno, se está haciendo bien el trabajo y también ese empeño desde el arte y la cultura, cómo transforma ciudades, cómo transforma municipios, y eso es algo que está arraigado en nuestro municipio y que se tiene que potencializar mucho más. A ustedes muchas gracias por esta capacitación y este taller que ha sido bastante valioso para este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y efectivamente la sensibilidad es fundamental y el arte y todo el manejo corporal y sensible hay que promocionarlo. Nos permite tener una posibilidad de construir esa relación con el otro como un semejante y con nosotros mismos. Desde las tradiciones orales, que es una práctica que se tiene que recuperar. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Quién más está por ahí, por favor? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Tovar. En este momento estoy como coordinadora de las comunidades indígenas y RUM del municipio. Muchísimas gracias por la invitación, por esta capacitación que es muy enriquecedora para poder trabajar por todos los niños de las comunidades tradicionales, y gracias nuevamente por responder mis preguntas que fue enviadas al correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. María del Carmen y yo estuvimos pensando mucho porque sentimos que cuando uno entiende lo que significa la identidad, uno puede irradiar elementos desde narrativas y juegos tradicionales porque es lo que ha constituido lo cultural. Y yo creo que hay un interjuego muy importante entre lo urbano y esas identidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Continuamos, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Claudia Gilón, coordinadora de la Política Pública Social del municipio de Tuluá, psicóloga. Tengo experiencia también en haber trabajado con ICBF durante 10 años. Me gustó mucho la actividad, me gustó mucho la importancia del juego en el desarrollo, pues ya la hemos conocido y de verdad los logros son muy significativos en el desarrollo de los niños, y sobre todo pues cuando hablamos de desarrollo integral, como lo decía la doctora Jacqueline.
Sí de pronto me queda pues como la duda allí, y es con respecto a que en el marco de la política pública de infancia y adolescencia, de primera infancia, se considera mucho la gestación también. Y la gestación pues hace parte de generar los procesos de afianzamiento con respecto a los vínculos psicosociales y de comunicación del bebé. Entonces, pues, y pues veo que durante la actividad pues no se nombró mucho la gestación, y sí es muy importante porque allí es donde también empiezan a desarrollar esa conexión de padre, de madre con el bebé, y hace que ese proceso luego, en los primeros meses del niño, sean mucho más receptivos porque ellos ya identifican la escucha de ese papá, ya empiezan a identificar el tono de voz, y eso también incluye allí los arrullos, empieza como ese juego desde esa gestación. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues no lo trajimos porque era muy complejo. Sin embargo, nuestro trabajo arranca con una concepción de infancia, como les decíamos, que no viene en el momento en que el bebé nace. El bebé tiene una prehistoria, lo llamamos así, y es la prehistoria del vínculo, aquello que le permite tener un nicho simbólico al nacer. Y también trabajamos en la lógica de la adopción. Es posible adoptar porque somos humanos. Hay seres humanos que no pueden o no quieren ser padres, no es necesario juzgarlos, pero sí es posible que ese bebé sea adoptado y ese bebé se humanice también, ¿sí? Porque están las dos líneas. Esto que nos permite construir y pensarnos cómo me juego la paternidad y la maternidad fuera de la idea de instinto materno que no existe, sino una elección de ser madre o ser padre. Y por eso la política de cero siempre nos ha parecido tan interesante, porque el cero es la apuesta de un Estado dándose cuenta que lo que está allá atrás va a marcar unas formas de crianza, unas formas de interacción. Y los estudios posteriores en la adolescencia y la adicción lo que muestran es que esto empezó atrás. O sea, si tú maltratas a un niño, ese niño de pronto no tenía lugar en tu vida. Y empezamos con todo lo que un Estado debe prever antes, incluso cuando se piensa porque un adolescente no toma pastas anticonceptivas o no se pone un condón. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay una identidad que anda enredada. Y eso anda enredado desde atrás. Sí, nosotros nosotros en la maestría tenemos una materia dedicada a desarrollo e infancia que arranca allí. Sí, pero muchas gracias. Pero efectivamente sí es parte del cambio de concepción. Sin eso no hay concepción distinta. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia, muy amable por ese aporte. Gracias, profe. También continuemos, por favor. ¿Quién más? Sigamos conociéndonos, por favor. Buenos días. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Eliana Campeón Díaz. Pertenezco a la Secretaría de Bienestar Social. De antemano, pues agradecerle a ustedes por esta invitación. Un agradecimiento también a la Fundación Levapan. Y me parece pues muy importante el reconocer la importancia de esa crianza con amor desde distintos focos sociales y culturales que son de gran importancia para fortalecer y construir seres humanos funcionales para nuestra sociedad actual. Es de gran importancia pues todo lo que estuvieron dándonos pues la información previa, la importancia que radica entender esos lazos de amor en estas fases de gestación de una madre y un niño. Y para mí me pareció maravilloso porque también soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y son cosas pues o temas que muchas veces nosotros desconocemos y pasamos por alto, pero me pareció un espacio muy interesante y nuevamente pues agradecerles. Gracias a usted por acompañarnos. Amable, Eliana, gracias. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, Carlos, creo que... Sí, bueno, de pronto, no sé, Edward, de pronto de la fundación, si quiere acotar algo antes de que finalicemos. Claro, sí, buenos días nuevamente, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Edward. Un poquito bajito. Bueno, Ahí buenos mejor. días. En primer lugar, pues agradecerle a todos los participantes, a los representantes pues, de la administración municipal, a nuestra gestora social, Adriana Caicedo, muchas gracias como siempre por su compromiso. A la Universidad ICESI, realmente pues no esperábamos menos, sabemos pues la
la calidad de ustedes en todos sus procesos y bueno, en estos temas de primera infancia, la profesora Jacqueline, la profesora María, nos narraron de una manera, pues, donde se notaba pues el conocimiento absoluto del tema. Muchísimas gracias, partieron desde algo tan sencillo como es el juego y nos lo dejaron ver de una manera tan importante y tan trascendente en la formación de nuestros chicos. Para nosotros, desde la Fundación, es un tema sumamente importante debido a que tenemos pues un proyecto específico en primera infancia que esperamos desarrollarlo mucho más ampliamente el próximo año, cuando la pandemia no nos trunque las cositas, porque este año ha sido un poco sui generis para todos, pero digamos que este es un abrebocas de todo lo que queremos hacer. Entonces, agradecerles, Universidad de ICESI, agradecerles a todos los presentes, por supuesto, a nuestros docentes del Colegio Guillermo Ponce de León, que hacen un trabajo maravilloso día a día con los niños. Este, este año, en especial desde la virtualidad, he visto cómo la profesora Ana María España, desde sus clases de danza, ha puesto a bailar a los chicos en las salas. Los profesores de educación física ponen a jugar a los niños también en sus hogares. Entonces, digamos que esto es muy importante para ellos. Carlos, muchas gracias también por tu gentileza y por la manera como coordinaste esto. Y bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Antes de que nos despidamos, agradezco mucho también a Edward, a la Fundación, porque comenzamos a mover una serie de cosas importantes, interesantes alrededor del tema, y agradecerle muchísimo pues a las profes, a la profe Jacqueline Cantora, María del Carmen, por su disposición, por como siempre esa pasión y esa entrega en estos temas que lo envuelven a uno de manera maravillosa. Importante, quienes, digamos que ICESI Virtual, una unidad de la Universidad de ICESI, estructura eso, como lo decía Edward, estamos en un contexto muy particular con este tema que no nos ha permitido hacer una transición al cambio, sino que nos ha enfrentado a esta realidad, y tenemos pues una educación virtual de calidad desde la universidad, muy bien estructurada, donde partimos y la profe Jacqueline y María del Carmen son profesoras de la maestría en atención integral a la primera infancia, con una metodología 100% virtual, que le permite a las personas desde cualquier lugar del país conectarse para hacer y trascender con respecto a la educación. Tenemos esta posibilidad, tenemos también una especialización que parte de la maestría, para que pues haya también otras posibilidades para quienes quieran formalizar sus competencias y desarrollar nuevas competencias, porque la educación virtual enfocada, efectiva, trae una estructura muy particular que nos permite, entre otras muchas cosas, por ejemplo, el autoaprendizaje, que es un aprendizaje para toda la vida. Nos permite desarrollar esas habilidades para encontrar esa posibilidad, por ejemplo, en estos espacios. Nos da la posibilidad de estructurar eso. Eso nos brinda la educación virtual. Entonces queremos invitarlos también que si quieren formalizar, con muchísimo gusto se pueden comunicar con nosotros. Tenemos pues esta posibilidad y estos espacios, invitarlos a que conozcan nuestra oferta académica de calidad y podamos hablar al respecto. Así como charlamos el día de hoy, también hablamos con las personas para encontrar puntos en común dentro de los objetivos personales y profesionales y la oferta académica que tenemos. No es una oferta académica, digamos, abierta en general, sino que buscamos al charlar y conversar qué puntos en común, qué cosas quieren lograr, cómo se ven después de estas de la maestría o la especialización de estas actividades académicas. Entonces quedamos muy atentos. Por medio del señor Edward pueden encontrar mis datos, también de los correos que les enviamos, pueden enviarnos de vuelta ese correo si tienen algún interés. Y claro que sí, van a haber otras actividades. Tenemos un diplomado en juego y psicomotricidad para primera infancia, en este momento para periodo de confinamiento que, digamos, ya está rodando, el que hicimos abierto al público, pero podemos hacer eventos cerrados así como este y lo podemos hablar para estructurarlo, claro que sí, y puede llevar una línea, digamos, adicional a lo que se desarrolla, una línea en particular según esos participantes. Entonces quedamos muy atentos. Muchas gracias por su tiempo, de nuevo gracias por madrugarle a este tipo de eventos, les agradecemos muchísimo y que estén muy bien, que tengan un feliz día.